el verdadero éxito es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Listo? Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 en voz alta, y dice su bendita palabra en todos en voz alta. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Vamos al 21 otra vez, y dice así su palabra: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos, al cielo. Sino, ¿quién va a entrar? Sino solo, diga solo, el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Se puede sentar en la casa del Señor. Dice aquí, y habla de gente echando fuera demonios. Habla de gente que puede hacer milagros. No niega a Dios que hay una unción en su nombre, pero dice: apartaos de mí, aléjense de mí, porque yo no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando él habla hacedores de maldad, haciendo milagros, está hablando de gente seca. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, ayúdeme, Señor, entrará al reino de los cielos. Dice Señor, Señor. Diga conmigo Señor, Señor. Esa palabra Señor quiere decir dueño. Diga conmigo dueño. Y luego dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando él dice apartaos de mí, apártense de mí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Si usted estudia esa palabra, quiere decir y habla de una persona que está haciendo su propia voluntad, haciendo milagros en su propia voluntad, echando fuera demonios, pero áreas en su vida que está fuera de la voluntad del Padre Celestial. Habla de una persona que hace lo que quiere, cuando quiere y a cómo se le antoje. ¿Está conmigo? Mateo dice 7:21: no cualquiera que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. En otras palabras, no entramos al cielo por obras. No entramos al cielo por lo que yo he hecho o no he hecho. Yo no entro al cielo por logros. Yo no entro al cielo por milagros que he hecho, ni usted ni yo. O mire todo lo que yo he hecho. No, dice el que ha hecho, solo el que hace la voluntad de mi Padre. Levante la mano y digo: solo el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí Jesucristo nos aclara lo que quiere decir el éxito. Diga conmigo éxito. Porque el verdadero éxito no es como el mundo te lo ha enseñado. Tenemos que definir lo que quiere decir éxito en nuestra vida. El verdadero éxito se encuentra en hacer la perfecta voluntad del Padre. El verdadero éxito se encuentra cuando usted y yo nos alineamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Porque mucha gente puede hacer el trabajo de Dios fuera de la voluntad de Dios. ¿No me entendió? A veces la gente hace trabajos en Dios, ocupados en el ministerio, fuera de la voluntad del Padre. El verdadero éxito se encuentra cuando usted y yo nos alineamos y estamos bajo y sujetos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Y aquí Jesucristo nos aclara
que el que hace su propia voluntad no va a entrar al reino de los cielos. El éxito, diga éxito, no es la fama. El éxito no es ser popular. El éxito no es tener dinero. ¿Me escuchó? El éxito no quiere decir que usted ha tenido muchos logros en la vida. El éxito es estar en la perfecta voluntad de Dios. De ahí viene todo el éxito. El éxito de Jesucristo en la tierra con su ministerio, porque Jesucristo era el más exitoso de todos. Él estaba en la tierra, vino como Dios en carne. Él se despojó de la gloria de Dios, vino como tal usted y yo, ser humano, y hizo tantos milagros, operó en una dimensión tan alta que él no tenía límites para nada, que todo demonio tenía que estar bajo sus pies, que todo enemigo le tenía que hacer caso. Jesucristo vino en carne, siendo Dios en la carne, se despojó completamente de ser el Hijo o en gloria de Dios. Se despojó de la gloria. Y el más grande éxito que Jesucristo tuvo aquí en la tierra no eran todos los milagros que él hizo, no era aún la resucitar al muerto. ¿Sabes el más grande éxito que tuvo Jesucristo? Y la razón por cual él tuvo éxito era porque ningún segundo él se salió fuera de la voluntad de Dios. Él supo obedecer a Dios en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, de acuerdo a Jesucristo, que él aprendió obediencia de acuerdo al sufrimiento que él pasó. Mira, todo el éxito que él tuvo, porque tuvo fama, todos lo seguían, había miles y multitud de gente que lo seguían. Él tuvo tanto éxito que aún la muerte no lo podía parar, porque al tercer día él resucitó. La muerte no lo podía parar. Era tan exitoso Jesucristo que nadie lo podía parar. ¿Por qué? Porque él estaba siempre bajo la sumisión y sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Ningún segundo él se salió fuera de la voluntad de Dios. Él dijo en una ocasión: yo solo hago lo que yo he visto hacer, que mi Padre hace. Él solamente hacía lo que el Padre le decía que él haga. Cada momento de su vida él lo vivía bajo y sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Por eso los demonios le tenían que hacer caso. Por eso no había tal legión que podía parar a Jesucristo. Ni los fariseos lo podían parar. Nadie podía parar los milagros de Jesucristo. Nadie, ni la muerte lo podía parar, porque él estaba sujeto a la perfecta voluntad de su Padre. Dijo en Juan capítulo 6 versículo 38, léanlo en voz alta: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Era la clave, eso era la llave de Jesucristo. Era la razón por cual Jesucristo no pudo ser destruido. Nadie podía conquistar a Jesucristo. El diablo no lo podía derrotar. El diablo no lo podía vencer, porque Jesucristo estaba sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Nadie lo podía parar, nadie lo podía destruir, nadie lo podía conquistar. Jesucristo siempre tenía éxito en todo lo que él hacía. Nadie podía venir contra él. Ninguna montaña se le podía poner frente. Ninguna persona se le podía hacer frente, porque él estaba sujeto a la perfecta voluntad del Señor. El diablo no lo podía derrotar. El diablo no lo podía parar, porque el Salvador vino para hacer la voluntad del Padre. Y ningún segundo él se salió de la perfecta voluntad del Señor. Él siempre sujeto a la voluntad del Padre, al que lo envió, al que lo mandó. Él siempre bajo la voluntad del Padre. Mira, tu mayor deleite será cuando tú estés alineada a la perfecta voluntad del Padre.
Ya, allí viene el mejor deleite. Cuando tú vives para hacer la perfecta voluntad del Padre, ese es tu mejor deleite. El éxito no es tener dinero, amado mío. El éxito siempre viene detrás de ti. El dinero solo viene porque tú estás bajo la voluntad del Padre. Cuando tú estás bajo la perfecta voluntad del Padre, todo se empieza a alinear en tu vida. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Sabes qué? El éxito no es tener mucho dinero, porque yo conozco a billonarios que están muy deprimidos. El éxito es estar bajo la voluntad del Padre. Cuando tú estás bajo la voluntad del Padre, viene todo, viene el éxito, viene todo lo que tiene que venir en tu vida viene. ¿Por qué? Porque estás alineado a la perfecta voluntad del Padre Celestial. Diga conmigo, Pablo. Poderoso Pablo, el apóstol Pablo, el poderoso Pablo, que nada lo podía detener. Él operaba en una dimensión más grande. Era una dimensión increíble, lleno del Espíritu Santo, empoderado y bautizado por el poder del Espíritu Santo. En una ocasión estaba en un desierto por 3 años. Allí el Espíritu Santo lo escondió. Allí el Espíritu Santo le enseñó los misterios que viene siendo la palabra de Dios, 2/3 de la Biblia que ahora usted y yo estamos leyendo. Pablo operaba en lo sobrenatural. Pablo, hambriento para predicar, con una sed para predicar el evangelio. En una ocasión él inicia a ir a Asia, y cuando va a Asia, el Espíritu Santo lo para y le dijo: no vayas a Asia, quiero que vayas a Macedonia. Y no crea que Pablo se puso sus moños. No, Pablo dijo: sí, Señor, y obedeció, y en vez de ir a Asia se fue a Macedonia. Y cuando usted lee la historia, lo que pasó allí en el momento que entra Pablo a Macedonia, un espíritu de adivinación se fue y huyó de esta ciudad, porque Pablo llegó, porque obedeció al Espíritu Santo, porque estaba sujeto a la perfecta voluntad del Padre. En otra ocasión, usted se sabe la historia, estaba en Macedonia y dice la palabra de Dios que lo encarcelaron porque no podían parar a estos apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a la perfecta voluntad de Dios. Y en una ocasión lo meten a la cárcel a Pablo, y ahí está Pablo, y en medianoche, ¿sabes lo que hace Pablo? Empieza a cantar, y empieza a alabar, y empieza a adorar, y empieza a elevar la adoración. Y dice la Biblia que toda la prisión empezó a temblar, que de repente las cadenas se le cayeron, las puertas de esa prisión se abrieron. ¿Por qué? Porque cuando tú estás sujeto a la voluntad de Dios, porque como Pablo, explícame dónde viene tu poder. Y Pablo no era Pablo, y el poder de Pablo es que Pablo estaba sujeto a la perfecta voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo le dijo: no vayas a Asia, ve a Macedonia, el poder del Espíritu Santo lo apoyó. Estaba Dios con él. Por eso, cuando tú estás sujeta a la perfecta voluntad de Dios, no hay cadena, no hay diablo, no hay prisión, nada te puede parar de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Diga: perfecta voluntad de Dios. Diga: perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes por qué? No era Pablo porque era la gran cosa, era porque Pablo estaba sujeto a lo que el Señor le había dicho. Porque Dios tiene un plan, y cuando Dios tiene un plan, ningún diablo te puede parar, amada. Amado mío, cuando Dios tiene un plan en tu vida, no hay cosa, no hay barrera, no hay oposición, no hay persecución, nada te puede parar lo que el Señor va a hacer en tu vida. Porque si Dios lo llamó, Él tiene que proteger. Él tiene, cuando está sujeta a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres y estás bajo la perfecta voluntad de Dios, eres indetenible. Nada te puede parar. El diablo va a querer y va a tratar de poner cosas y barreras, pero no va a poder pararte, porque cuando Dios tiene un plan para tu vida y tú estás bajo ese plan, nada te puede parar. Nada, ninguna bruja te puede parar, ninguna maldición te puede parar, ningún problema te puede parar, nada te puede parar para hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Alguien diga amén.
¿Sabes qué es mi oración? Que hoy en este domingo se te abra el deseo para hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Señor, ábreles el apetito para que ellos se pongan bajo la perfecta voluntad del Padre Celestial en todas las áreas de tu vida. Que si Dios te dice ve, tú vas. Que si Dios te dice para, tú paras. Que si Dios no dice nada, no hagas nada. Porque no es tu sueño, es el sueño de Él. Porque no es tu plan, es el plan de Él. Porque esta vida no te pertenece a ti, le pertenece a Él. Tú eres indetenible cuando tú estás bajo y sujeta a la perfecta voluntad del Señor. Alguien diga amén. Diga amén. Por eso ninguna prisión pudo parar a Pablo. Nada pudo parar a Pablo. Nada podía pararlo. Ninguna cadena. Dice la Biblia que mientras que él cantaba, la cadena se le cayó. ¿Me estás entendiendo? Hay cadenas que se van a caer ahora. Hay cadenas que se van a caer ahora. Mira, yo me pongo a pensar y decimos, pues es la alabanza, o quizás, no sé, cantó bien rico Pablo, no sé. No, era porque él estaba sujeto a la voluntad del Señor. Que aunque lo querían atrapar, aunque lo querían poner, porque a todos los apóstoles los ponían en la prisión, porque ellos sabían y tenían la tendencia de siempre salir de la cárcel. O llegaba un ángel para traer a Pedro fuera mientras que la iglesia estaba orando, pero el Señor siempre tenía un plan, porque tú eres indetenible cuando tú estás sujeta a la voluntad del Señor. Dice la Biblia que las cadenas no se le podían quedar a Pablo, se le caían las cadenas. Dice la Biblia que cuando lo azotaban, él seguía avanzando. Cuando lo golpeaban, él se levantaba y seguía avanzando. Cuando fue rechazado, él se sacudía y seguía avanzando. No había tal cosa que lo podía parar. Cuando él estaba en la prisión y la prisión lo podía parar, inmediatamente cuando lo azotaban y se quebraba un hueso, inmediatamente los huesos se sanaban. Y él seguía avanzando, él seguía predicando, él seguía avanzando, porque era un hombre sujeto a la perfecta voluntad del Señor. Nada lo podía parar. Dile al vecino, nada te va a parar. Nada te va a parar, nada te va a parar, nada te puede parar. Ninguna acusación te puede parar, ninguna falsa acusación te puede parar. Nada te puede parar, porque tú estás bajo la perfecta voluntad del Señor. Nada te puede parar, nadie te puede parar, nada te puede parar. Ningún obstáculo, ningún problema te puede parar, nada te puede parar. ¿Quién contra ti si Dios contigo? Moisés, diga Moisés, él se va a Egipto y él no hace, bueno, sí hace milagros a través de Dios. Él abre el mar rojo, hizo ciertos milagros yendo a Egipto para tratar de sacar al pueblo de Israel. No, la clave de Moisés del éxito no era su oración, aunque debemos de orar, porque ya sabe, me gusta la oración y tenemos que orar. Pero la llave y la clave del éxito de Moisés no fue la oración ni el ayuno. El poder que salió de Moisés y el éxito que salió de él, el secreto era que Dios le llamó y él dijo sí, Señor. El éxito en esto era que Dios le dijo a Moisés, te voy a enviar, y él dijo sí, Señor. Esa era la clave. No creas que Moisés se levantó un día y dijo, ay, voy a tener un plan y voy a tener una estrategia y así voy a sacar a Egipto, a Israel, digo, de Egipto. No, era Dios. Él lo único que tuvo que hacer es ejecutar lo que el Señor ya le había dicho. Porque cuando Dios te dice algo y tú eres obediente a lo que el Señor te diga, aunque no te guste, aunque tu carne está gritando, pero cuando tú eres sujeto a lo que el Señor te está diciendo, no importa lo que diga la carne, tú siempre vas a tener éxito. El mar rojo siempre se te va a abrir. Lo imposible siempre va a ser posible. Eso debe de ser
tu deleite todos los días. Eso debe de ser nuestra oración todos los días, estar sujeto a la perfecta voluntad del Señor. El éxito, amado mío, tenemos que definirlo otra vez, porque el éxito no es querer algo que alguien más tiene. Porque quizás tú lo quieres, pero quizás no es la voluntad del Señor para tu vida. El éxito no es el dinero, porque cuando tú estás, el éxito es estar bajo la perfecta voluntad del Señor, y de allí viene el éxito. Porque la clave de todo éxito está en esto, que cuando tú necesitas protección, el Señor te va a proteger, el Señor va a estar contigo, tus planes siempre van a prevalecer, Él siempre te va a apoyar, Él siempre va a estar contigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estás bajo la perfecta voluntad del Señor. Allí hay provisión, allí va a haber protección, allí va a haber seguridad. El problema con el pueblo de Cristo, se salen de la perfecta voluntad del Señor. Por eso hay mucha mezcla, porque están fuera de la voluntad del Señor. Y luego cuando hay un problema y consecuencia, porque estás fuera de la voluntad del Señor, ahora queremos que Dios arregle el problema en el cual nosotros nos metimos, en vez de alinearnos a la perfecta voluntad del Señor y decir: Señor, que no se me haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Allí está el éxito, amado mío. El éxito no es en lo que tú has logrado. No, el éxito es el producto, el resultado de someternos a la voluntad del Señor. Eso, mira, para mí, sinceramente lo digo con todo mi corazón, mi mayor deleite es que yo me acueste y ponga mi cabeza en mi almohada y yo pueda decir: Señor, yo puse una sonrisa en tu cara, porque yo hice tu perfecta voluntad, porque yo estoy completamente sujeta a la perfecta voluntad del Señor. Lo que tú quieras, no yo. Yo quiero ir a donde tú quieras, no cualquiera puerta yo voy a entrar. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad, Señor. Yo no quiero que nada me jale, solamente tu perfecta voluntad. Eso es mi mejor deleite, porque sabes, no hay cosa que cuando tú acuestes y pongas tu cabeza en tu almohada y no hay estrés. ¿Sabes de dónde viene el estrés y la ansiedad? Es porque tú no estás bajo la perfecta voluntad del Señor. Porque cuando tú estás bajo la perfecta voluntad del Señor, aunque haya problema, tú sabes que estás seguro. Tú sabes que el Señor va a pelear por ti. Tú sabes que el plan de Dios va a prevalecer en tu vida. Cuando tú estás alineada a la perfecta voluntad del Señor, no tienes estrés, hay un descanso, hay un gozo. ¿Y por qué está gozosa? Si tengo problemas, sí, pero sabe que ese problema va a ser para la gloria del Señor. Va a ser para la gloria del Señor. Mira, el lugar más seguro de tu vida es cuando tú te sometes a la perfecta voluntad del Señor. Muchas gracias por sintonizarse y ver este mensaje. Esperamos que fue de bendición para cada uno de ustedes. Yo los animo que se suscriban a mi canal de YouTube, porque cada vez que nosotros tenemos un nuevo mensaje, usted lo va a poder ver. Prense esa campanita y usted va a tener todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo mensaje. Hasta la próxima vez, bendiciones.